El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Bienvenidos a otra edición de Hora de Estudio Bíblico. Tome su Biblia, por favor, y ábrala en el libro de Génesis. Y antes de comenzar en esta oportunidad con el estudio de hoy, como siempre vamos a acudir a Dios en oración. Amado Padre, llegamos a tu presencia con gratitud y te alabamos, Señor, por tu santa palabra, la Biblia, por permitirnos tener la Biblia de una manera tan práctica, tan compacta, en un solo volumen. Gracias porque podemos leerla y aún tenemos audición para escuchar este mensaje. Señor, pensamos en aquellos que son ciegos o sordos y no tienen ese privilegio. Dios, cómo te agradecemos por la vida y la salud que tú nos das, las fuerzas que nos has dado en este día para poder aprovechar los recursos de tu sagrada palabra. Bendícenos ahora al estudiarla, que tus verdades cobren vida en nosotros, que podamos asimilarlas y practicarlas en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, habíamos dejado en el versículo 3, donde Abraham estaba postrado ante Dios. Estamos hablando de Génesis capítulo 17, versículo 3. Dios pudo hablar con Abraham. Sabe, solo cuando nos humillamos ante Dios, cerramos la boca y escuchamos, es que vamos a apreciar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una vez leí en una biografía que alguien le preguntó a Dwight Moody si él podía vivir una vida nuevamente, qué cambios le haría o qué cosas haría diferente. Moody respondió que una de las cosas que cambiaría en su vida sería la siguiente. Él dijo así: pienso que gastaría menos tiempo en oración y más tiempo leyendo y estudiando la Biblia. Bueno, esa respuesta estremeció a la persona que lo estaba entrevistando, pero solo por unos pocos segundos, ya que Moody pasó a explicarle y le dijo: sabe, cuando estoy orando, estoy hablándole a Dios. Y cuando estoy leyendo o estudiando su palabra, la Biblia, Dios me está hablando a mí. Y procedió a decir: he llegado a un punto en mi vida en el que creo que necesito escuchar más a Dios de lo que Dios necesita escucharme a mí. Lo que Dios me dice es más importante al fin y al cabo que lo que yo le diga a Dios. Bueno, frecuentemente hemos hablado de la importancia que la oración tiene en nuestras vidas y no queremos menospreciarla hoy. Pero es interesante lo que Dwight L. Moody respondió: creo que debemos escuchar más y mejor a Dios. Así que Abraham se encontraba inclinado ante Dios y permaneció en silencio, porque en el versículo 3 leemos que Dios le estaba hablando a Abraham. Eso me gusta, me llama la atención. ¿Se da cuenta? Cuando Dios le habla a una persona, siempre es para el bien de esa persona. Mi amigo, sería muy bueno si todos escucháramos cuando Dios habla. Ahora, Dios iba a hablarle a Abraham y Abraham estaba allí para escucharlo. Y ese es el valor y la importancia de sentarse en silencio a leer y estudiar la Biblia, cosa que muchos hacen a diario conmigo por medio de la radio, pero necesitamos recapacitar en esa inmensa necesidad personal. Dios nos está hablando, mi amigo, y ahora, ¿qué tiene para decir? Bueno, vamos a ver allí lo que le dice Dios a Abraham. En el versículo 5 leemos: no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
Lo que Dios hizo aquí fue agregarle una letra al nombre de Abraham. De repente Dios le cambió allí el nombre, es como si le hubiera puesto una sílaba más, diríamos en nuestro castellano, de repente como si fuera el respirar de Dios que le dio vida a Abraham. El respiro en la naturaleza de Dios trajo fruto a este hombre que tenía más de 99 años de edad. Ahora, fíjese con el cambio de nombre, viene allí Abraham, y fíjese lo que Dios le dice en el versículo 5, le dice: te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Fíjese que está en tiempo pasado. Te he puesto por padre. ¿Por qué Dios lo puso así en tiempo pasado? Bueno, solo Dios puede hacer eso. Nosotros no podemos. Nosotros jamás podemos hacer una predicción o una promesa y ponerla en tiempo pasado como si ya se hubiera cumplido, porque nosotros no estamos seguros de que vamos a poder cumplir esa promesa. Pero como Dios es Dios, Él pudo dar la promesa y pudo ponerla en tiempo pretérito, en tiempo pasado, como si ya estuviera consumado. Fíjese con atención, por favor, lo que dice el versículo 5. Te he puesto por padre. Y otras versiones dicen, te he hecho padre. En mis viajes a través de los años me he encontrado con muchos predicadores que se jactan de que llegaron a ser lo que son como resultado de su propio esfuerzo. Bueno, a mí no me gustan esos hombres que, por decirlo de alguna manera, se hicieron a sí mismos, sino que prefiero encontrarme con personas a las que Dios formó y moldeó a través de los años. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, encontramos un poco de la autobiografía de Pablo. Voy a leer algún versículo allí en capítulo 3 de Efesios. Comenzando con versículo 1, Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Por favor, preste bien atención allí a esa frase en el versículo 7, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Eso sí que me gusta, mi amigo. Él dice, del cual fui hecho ministro, y por el don de la gracia de Dios. Algo parecido dice en Colosenses capítulo 1, versículo 23, fui hecho ministro. Pablo fue hecho ministro por Dios. Mire, la verdad es que estoy harto de personas que se jactan de cómo se educaron y cómo son buenos predicadores. Mis amigos, soy lo que soy por la gracia de Dios, y lo que tengo es porque Dios me lo dio. Y si he hecho algo que ha sido aceptable para Dios, es porque fui hecho ministro de Dios. Creo que en la actualidad tenemos a algunos ministros que Dios nunca los puso allí, y lo mejor va a ser que salgan del ministerio cristiano. Posiblemente hay algunos que Dios llamó y que deberían estar y no están. Lo que estoy diciendo es que no quiero ser un hombre con formación propia, sino que quiero tener la formación de Dios y que Dios me haya puesto. Volvamos entonces a aquella frase en Génesis 17. Dios dice, te he puesto, Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es decir, es Dios quien está haciendo toda la obra en Abraham. Y esto es lo que usted y yo necesitamos comprender, mi amigo. Nosotros no debemos buscar formarnos nosotros mismos, sino que Dios nos forme. Ahora bien, avanzando a versículo 6, leemos que Dios dice, te multiplicaré en gran manera. Ahora, esto no es una contradicción. Versículo 5 dice, te he puesto, y ahora leemos, te multiplicaré. Esta es la manera en que Dios opera.
La promesa de Dios siempre es precedida por acción. Y cuando nos aferramos de la promesa de Dios, nos estamos aferrando de Dios mismo. Esto es muy importante. Creo que es un principio bíblico y nos enseña a mirar más allá de las personas y de lo monetario, más allá de las cosas triviales de la vida, y mantener nuestra mirada en Dios. Dios dice, te he puesto, y luego dice, te multiplicaré en gran manera. Creo que todo lo que logre alcanzar en esta vida para Dios es porque Dios en su gracia lo ha planeado así con mi vida. Y si Dios es quien lo va a ejecutar, entonces Dios lo hizo. La culpa de mis fracasos es mía. Entiendo que no es de Dios. Yo no puedo culpar a Dios por mis fracasos. Mis amigos, miro atrás y veo tanto tiempo desperdiciado en mi pasado y no puedo recuperarlo. Si yo pudiera vivir de nuevo, desde el comienzo, me gustaría usar esas horas, días y meses para la gloria de Dios. ¿Sabe? Cuando estudié este pasaje, usé una Biblia vieja que tengo y allí subrayé todas las promesas de Dios en el capítulo. Todo lo que Él dice que hará con Abraham. ¿Puede fijarse en eso? Mire, versículo 6, te multiplicaré en gran manera. Haré naciones de ti. Versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti. Versículo 8, te daré a ti y a tu descendencia la tierra. Luego versículo 16, Dios le dice a Sara, la bendeciré. Versículo 19, confirmaré mi pacto. Todas las cosas que Dios les promete, subráyelas por favor, son muy importantes, porque el poder proviene de Dios. Jamás se jacte de que va a hacer algo. Cuando soy invitado para ir a hablar a alguna conferencia o a algún lugar, cuando doy mi palabra que voy a estar en cierto lugar, siempre digo, Dios mediante voy a estar allí. Porque si Dios no quiere que yo esté allí, nunca voy a estar. Sin interesar si se trata de la iglesia más grande y la mejor del mundo o lo que fuere. Yo quiero estar a donde Dios quiere que esté. En otras palabras, quiero seguir la voluntad de Dios. Lo más importante es lo que Él quiere. Cuando vivimos una vida así, nos conectamos a la fuente de toda bendición y todo poder, la cual es Dios. Dios es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de todo poder. Y eso para hacer su voluntad y no la mía. Ahora bien, en el versículo 7 dice, Dios dijo, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Dios simplemente le estaba diciendo a Abraham que Él lo va a hacer. Abraham, yo voy a hacerlo. No te adelantes, como ya lo hiciste en el capítulo 16, no hagas eso. Dios dijo, yo me voy a encargar. Yo tengo un plan para tu vida, solo debes seguirme, obedecerme, y ese plan se concretará. Quiero que note que en el versículo 7 aparece la palabra descendencia. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora, no sé si a usted le habrá venido a la mente lo que Pablo dice en Gálatas, pero quiero que vaya allí en su Biblia, por favor, a la epístola a los Gálatas, capítulo 3. Creo que va a estar de acuerdo conmigo en que Pablo aquí nos está diciendo que la descendencia o la simiente mencionada en Génesis 17:7 y después más adelante también en Génesis 22, no se refiere a la posteridad de Abraham, a la multitud de su descendencia. Vamos a observar con detenimiento aquí Gálatas 3:16 y le digo algo, este es uno de los famosos 3:16 de la Biblia, Leemos aquí en Gálatas 3:16 entonces, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, mi amigo, debemos entender, la simiente de Génesis 17:7 es Cristo mismo.
y Él es el cumplimiento final. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Él simplemente está diciendo que el cumplimiento final de la promesa a Abraham se cumplirá en el Señor Jesucristo. Tenemos que estar agradecidos de que Dios no hizo la promesa simplemente a la familia de Abraham, la posteridad física de Abraham. Tenemos todo el derecho de creer que la falta de fidelidad de los judíos podría haber anulado las promesas de Dios mucho tiempo atrás de esto, pero según Gálatas, la simiente es Cristo. Ahora bien, volvamos a Génesis 17:7. Algo más declara Dios en ese versículo, algo que tenemos que tener en cuenta. Dice Dios: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Ahora fíjese en las próximas palabras, dice, para ser tu Dios. Para ser tu Dios. Ahora, ¿puede Dios ser mi Dios, pero no serlo de la manera que Él quiere? Bueno, pienso que sí. Por ejemplo, permítame ilustrar lo que quiero decir con una porción de la Escritura. 2 Corintios capítulo 6. Allí Pablo estaba escribiendo bajo inspiración divina. Él estaba hablando de tener una vida de santificación y separación. Y él escribió: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. Ahora, Pablo le estaba escribiendo a creyentes. ¿Es que acaso Dios no era su Padre? Sí, Dios era el Padre de esos creyentes, pero no lo era en la manera en que Él quería serlo. ¿Por qué? Porque ellos no eran un pueblo apartado, no estaban viviendo una vida santa para Dios. Debían apartarse, salir del medio del mundo, para que Dios los recibiese como hijos en una relación de comunión. Dios le estaba diciendo a Abraham: quiero ser tu Dios. Cuando Lehmann Strauss era pequeño, mi padre no era el padre que él quería ser para conmigo, pero a causa de mi conducta. Recuerdo cuando era chico, mi papá me castigaba no permitiéndome ciertas cosas. En alguna oportunidad me ha dicho: no vas a poder salir esta semana o tantos días. Yo quería estar afuera, quería jugar con mis amigos, pero mi padre no me lo permitía. En cierto sentido, él no estaba siendo un padre a la manera que él quería. A él no le gustaba tener que forzarme a que me quedara dentro o en cierta penitencia. Él sabía que yo quería estar afuera jugando, y yo quería estar afuera jugando. Él no podía ser un padre para mí de la manera o en el sentido en que quería serlo. Al criar a mis hijos también llegó el día en que tuve que comenzar con algunas restricciones y disciplinas. Muchas veces ellos querían hacer algo y yo los tenía que privar de eso. Yo no estaba entonces siendo el padre que quería ser, pero eso era a causa de la desobediencia de ellos. Así que no pase por alto esta idea, no pase por alto la frase en el versículo 7. Génesis 17:7, Dios le dijo: quiero ser tu Dios, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia para siempre. Eso era lo que Dios quería. Ahora, si alguien hubiera objetado que Abraham en breve se saldría de la voluntad de Dios, el Señor hubiera dicho: yo soy el Dios de Abraham, no soy su Dios en la manera que quisiera serlo, pero soy su Dios. Mis amigos, cuando nosotros pecamos como creyentes, nuestra relación con Dios no se rompe. Pero permítame decirle algo, mi amigo. Dios, entonces, no es el Padre que quiere ser para nosotros en muchas oportunidades, y eso a causa de nuestra desobediencia transitoria. Ahora bien, avancemos un poquito en Génesis 17 y leamos el versículo 8.
te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora fíjese que el versículo 8 dice, seré el Dios de ellos. En el versículo 7 leíamos, para ser tu Dios. Ahora aquí hay una diferencia. Dios ahora, en el versículo 8, promete darle la tierra a Abraham y sus descendientes. También promete ser el Dios de Abraham y el Dios de sus descendientes. La primera parte de la promesa es la tierra, algo palpable, algo que se puede tocar. La segunda parte de la promesa es algo invisible, no tangible. Y siglos después el pueblo de Israel se alejó de Dios y por mucho tiempo estuvieron separados de la tierra. Ahora, en el presente, están en la tierra. Pero llegará el día en que Dios no solo los traerá físicamente a la tierra, sino que también los traerá espiritualmente a su persona. Van a reconocer a Cristo como su Mesías. Israel verdaderamente entonces poseerá la tierra en las condiciones de Dios. Ahora, mi amigo, el regalo nunca es mayor que la persona que lo da. Espero que usted vea eso. Dios dijo que le daría la tierra, pero Él quería ser su Dios. ¿Sabe una cosa? Creo que muchas veces nos enfocamos más en las dádivas de Dios, en los regalos de Dios, que en Él como dador. Pensamos más en el regalo en sí que en el que nos dio ese regalo. Y eso está muy mal. Yo aprendí de este contexto una lección vital. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha dado vida hasta aquí y tantas bendiciones y capacidades. Provee para nuestras necesidades materiales. Provee para nuestras necesidades espirituales. Pero no nos enfoquemos en las cosas que Dios nos da. Son efímeras, transitorias. Enfoquémonos amando su persona. Yo quiero que mis hijos me amen, no por lo que yo hago por ellos, no porque trato de ser bueno con ellos. Quiero que me amen porque soy su papá. Y quiero que me amen a causa de nuestra relación, no solo por lo que yo haya hecho por ellos. Esta es una lección que todos necesitamos aprender como creyentes. No debemos enfocarnos más en el regalo que en el dador del regalo. Ahora, por favor, preste atención que en Génesis 17:8 dice, te daré y te daré. Y al final del versículo dice, seré, seré. Ahora, quiero que vea el contraste. Tenemos dos acciones acá. Una tiene que ver con las cosas materiales que Dios va a dar. Y la otra tiene que ver con Dios mismo. Aquí dice, seré el Dios de ellos. Ahora, mi amigo, ¿qué le preocupa más a usted? ¿Lo que Dios le da o todavía no le dio? ¿O lo que Dios es para usted, mi amigo, y será para usted? Mire, yo confío en que Dios nos ha de proveer lo que necesitamos, tanto materialmente como espiritualmente, y eso todos los días de la vida. Eso yo lo sé, así que no debe preocuparme. No debo estar ansioso en cuanto al mañana. Mi Dios, pues, dice Pablo a los Filipenses, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Con eso estoy satisfecho y sé que Dios va a cuidarme. Así que observo el segundo aspecto y entiendo que quiero y debo ocuparme más de Dios mismo. No me debo ocupar tanto con las dádivas, la primera parte del versículo 8, lo que Dios me va a dar, sino que me debo ocupar más con la última parte, lo que Dios es y lo que Él significa y significará para mí. Seré el Dios de ellos. ¿Aprecia usted, mi amigo, eso? Lo aprecio yo. Seré que Él sea el Dios mío. Seré el Dios de ellos. Bueno, mi amigo, espero que usted conozca a Dios, conozca las Escrituras, se acerque a Él y reconozca su propia pecaminosidad y reciba a Cristo como Salvador. Disfrutamos las dádivas de Dios
Disfrutemos de su santa persona. Bueno, en nuestro próximo programa vamos a comenzar con versículo 9 y vamos a hablar en cuanto al pacto de Dios con Abraham. Querido oyente, repase en su casa la lectura de todo el capítulo 17. Estamos considerando lecciones muy importantes y queremos verle también el lado práctico. Así que en nuestro próximo programa vamos a poder ver el pacto con más detenimiento y sus aplicaciones. Será hasta entonces, si Dios quiere, y muchas gracias por habernos acompañado en nuestro estudio bíblico. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.